El Ateneo puertorriqueño se complace en presentar su programa El Ateneo en su hogar, con el licenciado Eduardo Morales Coll, presidente del Ateneo, el doctor José Milton Soltero, presidente de la sección de Ciencias Políticas y Morales, y el profesor Roberto Ramos Perea, director ejecutivo del Ateneo puertorriqueño. Buenas noches, queridos puertorriqueños. Esta noche continuaremos hablando con ustedes en presencia de mis grandes amigos, don Juan Maribraz, y el presidente de la sección de Ciencias Políticas, el doctor José Milton Soltero. La vez pasada tuvimos el honor de lo que yo llamé tener en el Ateneo a otra institución dentro de nuestra institución. Esta noche tenemos otra vez al licenciado Juan Maribraz de invitado. Se quedaron muchas cosas en el aire, se quedaron muchas experiencias, muchos recuerdos que tenemos la obligación de traer ante ustedes. Así que, José Milton, ¿qué tal si comenzamos rapidito para que los queridos televidentes participen de esta experiencia nuestra? Tenemos que aprovechar al máximo la presencia del compañero Maribraz, y por eso en el programa anterior hablamos de Betances. Llegamos al 68, recogimos a Hostos, pasamos por la masificación de la patria, de la nación en Lares, y ahora nos gustaría, Juan, que lo cogiéramos en el momento de la politización, de la lucha de la nación, en la figura de ese gran poeta, José de Diego. Con mucho gusto y buenas noches a todos nuevamente. Es un gran placer estar aquí en el Ateneo puertorriqueño, una institución de tanto prestigio y que tanto ha hecho por Puerto Rico, y en presencia de su presidente, que durante muchísimos años ya ha estado, yo creo que más de la cuenta, al mando de esta institución, y del compañero José Milton Soltero, que nos conocemos y tenemos una entrañable amistad que yo creo que ya pasa de 30 años, ¿verdad, doctor? O más. Eso sí, sin incluir la amistad de los abuelos y los padres. No, si Juan y yo somos de la misma edad, así que ya eso está resuelto. Pues sí, efectivamente, José de Diego, de quien me invita el doctor a hacer algunas observaciones, es a mi juicio el dirigente político puertorriqueño a quien le corresponde iniciar en el siglo XX o después de la llegada de los Estados Unidos a Puerto Rico la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y él empieza muy modestamente, porque aquel trauma del 98, como lo llamaba Francisco Manrique Cabrera en su Historia de la Literatura, el trauma la generación del tránsito y el trauma, pues aquello pues fue verdaderamente un cambio abismal en todos los aspectos de la vida puertorriqueña. Y de Diego, que había sido subsecretario de Gracia y Gobernación bajo la Carta Autonómica en el 1897, en la secretaría que ocupaba Muñoz Rivera formalmente, pero que Muñoz, por ser presidente del Consejo de Ministros, el que la ocupaba en la práctica era de Diego. Y de Diego pasa a ser el que forja la unidad de la Unión de Puerto Rico, que se crea en 1904 en una asamblea en que se había aprobado en las primeras horas de esa asamblea que la Unión aspiraría a la autonomía, pero lo decían hasta en inglés, al self-government. Y que culminara en la conversión de Puerto Rico en un estado de los Estados Unidos. De Diego, como venía de Mayagüez, pues que es un pueblo muy lejos, es el único pueblo de Puerto Rico donde hay que hacer un viaje de un día para otro para venir, pues llega tarde a esa asamblea, y cuando llega pide la reconsideración de la base quinta que ya se había aprobado en esos términos, de que era la estadidad como culminación del self-government. Y en uno de esos discursos elocuentísimos que él solía electrizar a sus auditorios,
consigue que reconsideren y pongan como alternativa a la estadidad en el programa, en la base quinta, la independencia. De ahí en adelante, De Diego representa el sector independentista del Partido Unión y Muñoz Rivera el sector autonomista. Tienen muy buena relación. Muñoz es el líder máximo del partido, De Diego es el presidente del partido, pero en la práctica el segundo líder. Y en el 1913, De Diego consigue, Muñoz estaba en Washington, y en aquel entonces no habían aviones de aquí para Washington, ni de allá para acá. Como Muñoz era comisionado residente, pues De Diego, con otro discurso elocuentísimo, en Miramar, consigue que el Partido Unión elimine la estadidad de su programa y solo deje la independencia como culminación del self-government. El self-government como una etapa transitoria hacia la independencia. De manera que en la práctica, el Partido Unión de Puerto Rico, a todo lo largo de esos años, desde el 4 hasta el 18 en que muere De Diego, Muñoz muere en el 16, es una alianza de autonomistas e independentistas que luchan hacia un mismo fin, en los términos en que me lo planteaba a mí muchos años después don Roberto Sánchez Vilella, cuando me decía: Juan, es que cojamos una guagua y tú sigues para Mayagüez y yo me pego en Arecibo. Sí. ¿Ah? ¿Quién lo aceptaba? El que quería llegar a Mayagüez tiene que pasar por Arecibo. Esa es la cosa. Y entonces, pues Muñoz decía lo mismo. El testamento político de Muñoz Rivera indica la aspiración suprema es la independencia. Pero como lo que hay planteado en la actualidad como posibilidad específica es mayor autonomía para Puerto Rico, en eso debíamos concentrar en este momento. Esa es la teoría de Muñoz. De Diego decía que no. De Diego decía que había que insistir en la independencia. Y no le da tiempo a fundar el Partido Nacionalista, porque él muere muy joven, de 51 años, en el año 18, pero ya tenía fundado el Instituto Universitario José de Diego, donde un grupo de sus alumnos, luego de su muerte, funda la Asociación Nacionalista de Puerto Rico, y de esa asociación se pasa al Partido Nacionalista, que se crea en 1922, y que en el 24 Albizu Campos entra a ese partido y desarrolla una campaña continental por la independencia, la solidaridad, que ya la había iniciado De Diego en los últimos años de su vida. Había ido por distintos países a buscar apoyo y solidaridad para la lucha de Puerto Rico, y Albizu retoma esa función y se va desde el 27 hasta el 30 por toda la América Latina a predicar la solidaridad con la independencia de Puerto Rico, y cuando regresa lo elige presidente del Partido Nacionalista, función que ejercitó hasta que fue encarcelado en 1936, se lo llevan y cuando regresa vuelve a ejercitarla en el 1947, hasta que vuelven a encarcelarlo tras la insurrección nacionalista de 1950, hasta que muere en el 1965, pero cuyo tránsito por la vida es la culminación de la teoría independentista en el siglo XX, que lo convierte en el gran portaestandarte moral de esa ideología, independientemente de que habían otros sectores y otras corrientes de pensamiento más moderado que el de Albizu Campos, pero Albizu se considera el gran pilar ideológico del independentismo en el siglo XX, como lo fue Betances en el siglo XIX. Y De Diego es el que, con su obra paciente, en ocasiones ardorosa, porque tenía esa capacidad para
convocar la solidaridad de sus auditorios en discursos extraordinarios, pues va construyendo la base de ese gran movimiento que ya cuando entramos en el siglo XXI es irreversible y que ya tiene toda una historia ya bicentenaria sobre la cual podemos girar los que hoy y los que mañana habrán de continuar esa lucha. Y que además de eso, Juan, pasa a ser Albizu una de las grandes figuras de América. Claro. Porque yo que he tenido el privilegio de estar visitando el mundo por trabajo que tú me asignabas para que saliera fuera de mi casa, pues estaba, donde quiera que he ido, he visto la imagen, lo que representó Albizu. Yo recuerdo cuando yo vi a Luis Echeverría Álvarez, el presidente de México, que me dijo lo que había sido la personalidad de Albizu Campos en una conferencia en México. Y así lo oí en muchos sitios en América nuestra. Pero a mí me gustaría que para el interés de los que nos están escuchando en su hogar, tú nos hablaras de un momento histórico en la vida de Muñoz Rivera y José de Diego, que es muy importante que lo conozca el pueblo de Puerto Rico, que es la lucha de los americanos por la ciudadanía de Estados Unidos. Sí. Y cómo Muñoz Rivera y José de Diego se confrontan y las bases que tienen para esa discusión. Sí, de Diego da dos grandes batallas en esa década de los años 10 al 18, la del idioma y la de la ciudadanía. Por la ley Foraker que se había aprobado en el 1900, los puertorriqueños fueron reconocidos como ciudadanos de Puerto Rico bajo la protección de los Estados Unidos. Y de Diego decía que lo que se había instituido ahí por los americanos era un protectorado, que es una figura jurídica que reconoce la existencia de dos estados diferentes, dos naciones diferentes. Una, la nación protectora, y otra, la nación protegida. Y esa teoría de Diego la expone desde el 13 en unas conferencias que Estados Unidos convocó en el norte del estado de Nueva York, en Lake Mohawk. No, yo te iba a hablar sobre eso, porque en esa conferencia de Mohawk, Muñoz Rivera hace unas expresiones muy controversiales. Sí. De hecho, llega a hablar abiertamente a favor de la estadidad, respalda la estadidad para Puerto Rico. Pero vamos, pues continúa. Pues ahí de Diego rechaza la alternativa de la estadidad y le dice a los americanos: ni nos engañen ustedes a nosotros, ni nos engañemos nosotros a ustedes. Ni ustedes quieren que nosotros entremos como Estado de Estados Unidos, ni nosotros queremos entrar como Estado de Estados Unidos. Queremos ser vuestros amigos, de pueblo a pueblo, de nación a nación, y nos separan 30 siglos de historia, y allí hace un recuento de esos que él hacía, de todas las definiciones de la cultura civilista hispánica latina, romana, y la cultura anglosajona. Y siguiendo esa trayectoria, de Diego plantea que la independencia es la única solución final y verdadera para Puerto Rico. En Mayagüez hay dos estatuas, una de Diego y una de Muñoz Rivera. Y la de Muñoz Rivera estaba en un parquecito que había en el centro de la ciudad, que ahora la mudaron para otro lado, mirando hacia el norte. Y la de Diego, en la calle Méndez Vigo, mirando hacia el sur. Y Albizu Campos, que inauguró la estatua de Diego allí en el año 34, decía: está muy bien ubicada la estatua del patriota, señalando hacia el sur, porque ese fue su diferendo con Muñoz Rivera. Muñoz está mirando al norte, de Diego mirando al sur, porque hacia el sur es que están nuestros amigos, nuestros compatriotas de la gran patria latinoamericana. Y ese espíritu dieguista pues ha prevalecido a lo largo de la historia, independientemente de las diferencias que hay entre unos independentistas y otros por los procedimientos y los métodos de lucha. Todos hemos tenido siempre
el culto a José de Diego. Y él llevaba en su trayectoria, llevó en toda su vida, durante toda su trayectoria, muy consciente, muy exacto en su manera de pensar sobre la nacionalidad puertorriqueña, y de ahí su defensa del idioma como parte importante de esa defensa de la nacionalidad. Y el doctor me preguntaba sobre la ciudadanía. Pues de Diego aprovecha en un momento dado que los republicanos de Puerto Rico se ofenden con una declaración que hizo el presidente William Howard Taft en 1912 ante el Congreso de Estados Unidos en un mensaje del Estado de la Unión, donde recomienda que se le extienda la ciudadanía americana a los puertorriqueños como un vínculo de unidad entre el territorio y la nación, pero sin que eso signifique oferta alguna de eventual estadidad para Puerto Rico y ni siquiera de incorporación del territorio. Los republicanos se sienten ofendidos porque ellos se habían unido al Partido Republicano de los Estados Unidos como una filial, y como consecuencia de esa ofensa, donde Taft les ofrece una ciudadanía de segunda clase, el Partido Republicano en una asamblea decide desafiliarse del Partido Republicano de Estados Unidos. Y de Diego aprovecha esa coyuntura, porque ellos eran la minoría en la Cámara de Delegados, los republicanos, para aprobar por unanimidad de la Cámara una resolución en contra de esa ciudadanía americana cuando se ofrece en el proyecto Jones. Y por eso es que se aprueba por unanimidad. De la guerra. ¿Sí? Y lleva a que el propio Muñoz Rivera, que era comisionado presidente, haga su último discurso en el Congreso de Estados Unidos, un discurso histórico en contra de la ciudadanía de Estados Unidos para Puerto Rico. Y dice, si hubiera una ciudadanía del cielo, vacilaríamos en escogerla sobre la ciudadanía de nuestra patria, y en todo caso la escogeríamos únicamente después de muertos. Eso fue de Diego. Eso fue de Muñoz fue en el Congreso de Estados Unidos. El último discurso, ¿no? El último discurso, porque después cayó enfermo, se lo trajeron acá a Puerto Rico y murió en ese mismo año de 1916, antes de que se aprobara la ley Jones, que fue la que extendió la ciudadanía de Estados Unidos a Puerto Rico. Una ciudadanía, Juan, que la vimos nosotros antes de la Primera Guerra Mundial, pero consecuencia directa inmediatamente, independiente de todo lo que era el antecedente jurídico internacional, que los pueblos que no tenían soberanía no podían ir a servir al ejército de la metrópoli, nos utilizan esa ciudadanía y nos llevan a la Primera Guerra Mundial. Así es. Y después nos utilizan la misma ciudadanía y nos llevan a la Segunda Guerra Mundial. Y nos utilizan la misma ciudadanía y nos tienen en Irak. Y eso realmente demuestra cómo ese gran poeta que fue de Diego pudo recoger ese sentimiento, articularlo y en una forma de conquista y de convocatoria a la nación total, movilizar para dar base a ese gran discurso de Albizu Campos posteriormente, cuando culmina la lucha de la nación reclamando el Estado soberano. Y sobre eso me gustaría que Sí, de Diego, en términos de sus discursos y de sus escritos, no hubo aspecto del sistema colonial como se manifestaba en esas primeras décadas que él no lo tratara. Y lo trataba con gran precisión, porque se decía que de Diego era un poeta, como lo era, sin lugar a dudas, claro. pero también escribía sobre economía y sobre todos los aspectos. Un hombre extremadamente culto. Un hombre tremendamente culto, y cada uno de esos artículos y cada una de esas disertaciones que hacía. Y fue presidente del Ateneo también. Fue presidente del Ateneo. De Diego fue, allá en Mayagüez había un dieguista que se llamaba Don Celolo Carbonell,
que dicen que le preguntaban ¿quién es el mejor abogado de Puerto Rico? Y dice, "Pues, que de Diego, claro. Y el mejor ingeniero, de Diego si fuera ingeniero. Muy bien. Porque era extraordinariamente talentoso, ¿verdad? A mí me gustaría escucharte, porque te lo escuché desde que estábamos en la universidad, muchachos. Esa trayectoria de Albizu, la importancia de Albizu, que viene desde Betances y conecta a esta nación para darle ese empujón final que nos ha llevado hasta el día de hoy, donde seguimos ya diciendo hay que terminar por fin con la decisión final sobre el estatus de Puerto Rico. Claro. Me gustaría que hablara de ese momento del 30 y la Sí. presencia de Cuando don Albizu, Pedro. cuando Albizu ingresa al Partido Nacionalista en el año 24, porque Albizu era unionista, cuando regresa de Harvard, formó parte del Partido Unionista. Y en la asamblea del 24, celebrada en Ponce, donde el Partido Unionista decide aliarse con el Partido Republicano, en lo que se llamó la Alianza Puertorriqueña, Albizu fue el que ocupó el estrado para oponerse a esa resolución, junto con Ernesto Ramos Antonini. Ambos depusieron en contra de esa resolución, pero los derrotaron. La mayoría estaba por la alianza, entonces Albizu se va del Partido Unionista e ingresa a la Junta Nacionalista de Ponce, que dirigía don Ramón Mayoral Barnés, que fue un gran líder del Partido Autonomista de Valdoriotti en el 87, y que fue después un líder nacionalista. Y Albizu ahí empieza a promover una idea nacionalista militante y lo eligen vicepresidente del partido. Lo traen a hablar aquí a la Plaza de Armas de San Juan, un día de Diego precisamente. Y Albizu ve que la tribuna nacionalista está adornada con banderitas americanas. ¿Quién era el presidente del partido en esa época? Era, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo, pero... Era el que él fue el presidente cuando la Asamblea Nacionalista aquí en el Ateneo. Sí, aquí fue que lo eligieron en el 30. Correcto, él era el presidente, no era Ayuso. Ayuso fue en uno de esos periodos. O Acosta Velarde. Acosta Velarde. Acosta Velarde. Acosta Velarde era el presidente. Y entonces, Albizu, cuando lo ponen a hablar, el orador anterior había hecho un elogio de la bandera americana, en tanto significaba la lucha por la libertad, según la historia de Lexington y todo eso. Y Albizu ocupa la tribuna y quita todas las banderitas americanas y se las entrega a alguien allí y dice: bandera de los Estados Unidos, yo no te saludo, porque aunque en Estados Unidos representes la historia de Lexington y de las grandes batallas por la libertad de ese pueblo, en Puerto Rico solo representas la tiranía y el pillaje. Y así es que él empieza su trabajo como dirigente y se va por América Latina y habla y organiza comités de apoyo en distintos lugares, y cuando regresa lo eligen presidente del partido aquí en el Ateneo, en el segundo piso del Ateneo. En un gran discurso. En un discurso histórico, donde él convoca a toda la nación, porque dicho sea de paso, allí estaba don Antonio de Barceló, que presidía el Partido Liberal, y vino como invitado a esa asamblea del Partido Nacionalista. En aquel entonces los independentistas éramos un poco más civilizados que ahora. Y ahí fue que abuelo, ahora hablando de los abuelos, voy a sacar el abuelo mío. Ahí fue en esa asamblea que mi abuelo se distancia de Albizu, por la cuestión de que Albizu pues viene con una ideas nuevas de militancia, como todavía había dicho antes. Mi abuelo era más conservador, tenía otras ideas, que algún día pues podemos hablar sobre ellas. Claro.
pero ahí es que Albizu verdaderamente toma el mando del partido y lo lleva por su nueva ideología, un partido mucho más activo, más militante. Podríamos decir, Juan, que en ese desarrollo de la historia de Puerto Rico, que el Ateneo ha sido actor principal. Claro. De Diego, presidente del Ateneo, el gran discurso de Albizu, donde sale electo presidente del Partido Nacionalista en el Ateneo, que lo vela también. Aquí fue Sí, que aquí se fue o sea, que que vio a gran- don Pedro, sí. Y a Juan Antonio Corredera. aquella expresión nacional inmensa de este pueblo, sí. despidiendo a don Pedro. En esa lucha que va concretando don Pedro Albizu Campos, que va demostrando la madurez del pueblo de Puerto Rico, madurez que el americano la interpreta como una antesala de requerimiento de la solución de su estatus, y entonces llega a tomar la mano fuerte de reprimir en aquellos tiempos a que era ya el líder reconocido en América Latina, de culminar la agenda inconclusa de Simón Bolívar. Claro. Y ahí entra esa etapa penosa del encarcelamiento de Albizu, pero que al mismo tiempo da la base para aquel movimiento mayoritario de la nación puertorriqueña y de su pueblo políticamente hablando, en la década del 30, que lleva a que se forme el Partido Popular, que realmente es un producto de acción social independentista que tú recordarás para los Claro. años Y 36. que se nutrió de muchos Y nacionalistas. que viene del independentismo puertorriqueño, y que las elecciones del 40, cuando gana el Partido Popular, las celebramos en Cabo Rojo, en Mayagüez y en todos lados, con la bandera de Puerto Rico como la gran victoria de la nación puertorriqueña. Así es, porque representó en realidad un cambio fundamental en la orientación política de los puertorriqueños. Y toda la gente que fundaron ese partido y que llevaron a cabo esa campaña del 38 al 40 eran independentistas. Sí. Sí. Ahí estaba Hegel, Samuel Claro, Quiñones, claro, Colorado, Ramón Antonini. Rodolfo Ramírez Pavón. Sí. Con Rodolfo. Sí, se nutrió de mucho, que después, poco a poco, muchos de ellos se dieron cuenta también de que la cosa se quedaba a mitad, de que verdaderamente no se culminaba el proceso de la soberanía. Pero vamos, ya esos son otros 20 pesos para otro programa. O sea, que esta noche tú le has ido dando seguimiento a cómo se empezó a masificar la lucha nacional puertorriqueña con Lares y cómo se politizó, empezó a entrar como parte de la lucha política de la nación de Diego, y cómo Albizu entonces recoge aquella bandera del maestro Ramón Emeterio Betance. Entonces integra totalmente la lucha nacional puertorriqueña y la prepara para los tiempos donde entra Muñoz, entra Gilberto, entra tú, posteriormente entra Rubén Mejío en esta lucha, pero al mismo tiempo va llevando ese desarrollo que en estos programas iremos discutiendo, iremos planteando,